voy a explicar un poco de cuál es el impacto que tiene el clima sobre la producción forestal y el crecimiento. Y lo que he estado trabajando yo durante los últimos 5 años es el impacto del fenómeno del Niño. ¿Vale? El fenómeno del Niño es sobre todo un cambio en el régimen de precipitaciones locales. ¿Vale? Tiene un impacto global, pero la zona donde principalmente yo lo he estudiado es en la costa norte de Perú. A la izquierda tenéis una foto, una imagen satelital del NDVI más o menos de diciembre del 2017, donde todo esto era una zona prácticamente carente de vegetación, y en tan solo 3 meses de precipitaciones intensas, debido al fenómeno del Niño, el ecosistema cambia completamente, ¿no? Y no solo es que pueden notar que hay una mayor producción vegetal en las áreas que ya de por sí tenían bosques, sino que hay de repente una gran cantidad de formaciones vegetales donde antes no había nada, sino que además podéis notar que la parte negra es un filtro para bloquear todo lo que es agua, ¿no? Y aquí hay un filtro, porque de la nada se forma una laguna, ¿vale? Estamos hablando en esta zona concreta y en teoría en casi toda la costa oeste este de Sudamérica y de Norteamérica también, las precipitaciones están prácticamente bloqueadas por la corriente de Humboldt. Eso significa que la precipitación anual aquí es entre 50 y 150 milímetros anuales, prácticamente nada. Y el fenómeno del Niño puede elevar esas precipitaciones a 4.000 milímetros en un solo año. Es una cantidad de agua impresionante que tiene un impacto social y económico, y esa es principalmente la razón por la que ha llamado la atención de tantas personas, ¿no? O bueno, tantas instituciones en todo el planeta. No solamente por lo pictórico que puede ser los cambios drásticos que tiene el ecosistema, sino porque además representa un impacto fuerte sobre cómo la gente hace su día a día y los recursos económicos, las construcciones, los edificios, todo se ve alterado de alguna manera, ¿no? Entonces, esto como un ejemplo es una carretera normal que conectaba parte de este desierto. Concretamente, te llevaba de la ciudad principal que hay en el norte de Perú, que se llama Piura, hacia algunas de las zonas rurales que hay en la sierra, donde hay grandes plantaciones de cacao, de café y cosas así, de palta también, de aguacate, por ejemplo. Y esas carreteras, por ejemplo, se ven completamente cortadas en esta zona que antes era solamente una pista en medio del desierto, y ahora de repente hay formaciones vegetales y hay una gran cantidad de agua arrastrada de ríos que realmente están a kilómetros de este punto, ¿no? Que evidentemente rebalsan, no hay río que aguante el caudal que representa el fenómeno del Niño. Entonces, ahora, yo os mencionaba que esto tiene un impacto aquí en el norte de Perú, ¿no? Pero lo cierto es que es un efecto de impacto global, que no solamente repercute sobre las precipitaciones en la costa oeste de Sudamérica, sino que además tiene un impacto sobre la Amazonía, tiene un impacto sobre las precipitaciones en Australia y el este asiático. En India altera también el régimen de los monzones y en las zonas tropicales de África. Entonces, ahora, yo primero os digo, ¿vale? Nadie sabe exactamente por qué ocurre el Niño, ¿vale? Es muy extraño que no lo sepamos porque esto se lleva estudiando. Los primeros dispositivos para monitorear el fenómeno del Niño están puestos desde los años 80, y a pesar de que ya han pasado 40 años desde entonces, no sabemos por qué ocurre, ¿vale? Hay teorías, y ahora voy a tratar de mencionar algunas, sobre todo la más plausible. Hay 4 teorías fuertes sobre este tema, y sabemos cómo ocurre, no por qué ocurre, ¿vale? Es decir, no sabemos por qué ocurre, cómo se desencadenan estos eventos, pero sabemos qué es exactamente lo que se está desencadenando, ¿vale? Entonces, voy a ir un poco más despacio quizá. El Océano Pacífico es el océano más grande del mundo, ¿vale? Y es aquí donde ocurre las principales anomalías que desencadenan el Niño, ¿vale? Y hay que entender ahora también que dentro del Océano Pacífico y de toda la serie de océanos que conectan el mundo, hay una serie de corrientes marítimas, ¿vale? Claves para determinar la distribución de los peces. Por ejemplo, las rutas marítimas se rigen bajo estas corrientes marinas. Y además, bueno, el
parte del clima también está controlado por las corrientes marítimas, y es exactamente la razón por la que ocurre el Niño. Entonces, hay una corriente dentro del hemisferio sur, hay una corriente antártica, que luego se transforma en la corriente peruana, o también llamada corriente de Humboldt por el descubridor alemán, que transporta el agua fría de la corriente polar por toda la costa de Sudamérica, ¿vale? En principio, cuando esta corriente llega a la zona tropical, por el simple efecto del sol, debería calentarse. Y en muchas zonas tropicales, como las islas tropicales de Hawái y en Australia, esta agua caliente lo que hace es que genera precipitaciones, que eso sería lo normal. Precipitaciones en la zona australiana. Esta es una imagen transversal posiblemente de lo que representaría la costa de Sudamérica y la costa de Australia, ¿vale? Para que puedan ver toda la latitud cero del Pacífico, ¿vale? Entonces, lo normal sería que esta agua fría, cuando entra en la zona tropical, se caliente y generase precipitaciones en toda la costa de Sudamérica. No ocurre. No ocurre porque hay un fenómeno marino llamado upwelling, ¿vale? Que lleva el agua fría de la termoclina inferior y lo pone encima de la capa cálida. Entonces, durante todo su viaje de la corriente marina en Sudamérica, el agua siempre está fría, ¿vale? Es muy extraño, pero siempre está fría. Y ya cuando llega a la línea ecuatorial prácticamente y se transforma en la corriente surecuatorial, el agua empieza a calentarse. Empieza a calentarse hasta que ya una vez que llega a un estado y empieza a evaporarse suficiente agua, empiezan a formarse precipitaciones en zonas tropicales y sobre todo precipitaciones. Vale, Australia en general es un lugar de muchas precipitaciones y con un ecosistema muy biodiverso en parte por eso. Entonces, esta es la situación normal, ¿vale? Esto es lo que ocurre día a día en las corrientes oceánicas del Pacífico Sur, ¿vale? Y es lo que en principio impide que ocurran precipitaciones, lo que genera estos 50, 150 milímetros de precipitación en toda la costa de Sudamérica prácticamente, ¿vale? Ahora, ¿qué ocurre? Estas corrientes marítimas están también acopladas a la corriente de Walker, que es una corriente de vientos que viaja en dirección paralela a las corrientes marítimas. Y por alguna razón hay un desacoplamiento de la corriente de Walker con la corriente marítima, que de alguna manera va arrastrando las precipitaciones que normalmente ocurrirían aquí y las traslada poco a poco hacia la costa de Sudamérica. Entonces, inicia el fenómeno del Niño. Pasan tres cosas exactamente. Primero, el desacoplamiento de la corriente de Walker, que arrastra los vientos y la evaporación del agua que genera precipitación, la arrastra desde Australia hacia Sudamérica. Hay un debilitamiento de la corriente de Humboldt, que deja de llevar velozmente el agua fría y debilita el upwelling. Y además hay una corriente de viento arrastrada por el monzón amazónico que arrastra calor hacia la costa de Sudamérica. Y los tres fenómenos provocan un calentamiento en esta región, ¿vale? Este es un indicador de fecha que arranca más o menos, a ver si empiezo otra vez, arranca más o menos aquí me parece, sí, aquí, donde pueden ver cómo esta zona no está particularmente caliente y empieza a calentarse de repente, empieza a calentarse demasiado y finalmente genera las precipitaciones del fenómeno del Niño, ¿vale? Ahora, yo digo que hay precipitaciones y aquí siempre hay precipitaciones, de hecho ha llovido hoy, ¿no? Entonces, ¿por qué eso puede representar un problema para el bosque? Normalmente un año cualquiera, debería tener un régimen de precipitaciones normal. Es decir, cada año llovería entre 600 y 800 milímetros, algunos años más, algunos años menos, ¿vale? Algunos años muy secos llovería un poco menos, unos años muy húmedos llovería un poco más, pero de todos modos estaría dentro de un régimen tradicional de 500 y 1200, ¿vale? Y esto haría que cada año, según haya menos agua o más agua, haya un crecimiento lineal continuo. Es decir, si hay menos agua, va a haber menos crecimiento, si hay más agua, va a haber más crecimiento, pero como siempre hay un cierto nivel de agua, va a haber un cierto nivel de estable de vegetación que va a crecer un poco más, un poco menos cada año. Entonces eso entra dentro de un modelo sistémico de un crecimiento lineal continuo, donde a más agua, más crecimiento, ¿vale? O
englobarlo todo en términos de agua, podríamos decir que, bueno, son condiciones ideales climáticas, ¿no? Ahora, las zonas que se ven afectadas de manera cíclica, por así decirlo, ¿no? Por eventos climáticos extremos como el fenómeno del Niño, no pasan por un modelo ecosistémico lineal, sino que pasan por lo que se llama estados estables alternativos de la biomasa, ¿vale? Donde normalmente el clima es inhóspito para la vida, ¿vale? Y en este caso, ya hablando de precipitación, estamos hablando de niveles muy bajos de precipitación donde hay muy poco crecimiento, ¿vale? Y incluso si aumenta temporalmente la precipitación, no es suficiente para elevar demasiado el crecimiento, ¿no? Hasta que llega a un punto donde el clima explota en términos numéricos y se alcanzan las precipitaciones normales de inundación, se arrastran sedimentos, se arrastran cuerpos de agua y se transforma completamente el ecosistema, y entonces se estimula demasiado el crecimiento y se llega a un estado vegetal estable donde todo es biomasa, ¿no? Y se alcanza el nuevo estado vegetativo. Ahora, este estado se mantiene estable durante mucho tiempo, incluso si la precipitación baja, porque eventualmente el fenómeno termina y dejan de haber precipitaciones, pero la vegetación trata de automantenerse en sí mismo hasta cierto tiempo, donde las precipitaciones bajan tanto por tanto tiempo que hay un colapso de la biomasa, hay una muerte de todas las formaciones vegetales demasiado dependientes de agua y se alcanza nuevamente un estado estable de baja biomasa en el ecosistema, ¿vale? Y esta dicotomía, ¿vale? Inestable porque el Niño no es un proceso cíclico, no sabemos exactamente si va a ocurrir cada 8 años, cada 7 años, cada 5 años. Sabemos que ocurre de vez en cuando, pero no exactamente cuándo, ¿no? Pero este proceso es lo que genera la fase húmeda, donde hay una alta inestabilidad climática, ¿vale? Durante el Niño. Hay grandes procesos de germinación, porque todas las plantas que han logrado subsistir han generado un banco de semillas enorme en el suelo que no ha visto ninguna oportunidad para crecer porque no había agua hasta este momento. Hay un gran proceso de crecimiento de la vegetación que todavía está presente, que trata de aprovechar este boost de oportunidad para aumentar su biomasa forestal. Y como de repente llegan nuevas especies que encuentran un nicho al incrementar la disponibilidad de agua, entonces ocurren nuevos mecanismos de competencia, ¿no? Tanto entre especies vegetales como con organismos como insectos, murciélagos o incluso zorros, ratones, todos empiezan a competir por pequeños recursos. Una vez que el fenómeno acaba y empieza nuevamente la fase seca, que es altamente estable a nivel climático, empieza ya un proceso de supervivencia. Ya no hay grandes procesos de germinación porque ya no hay una disponibilidad de agua, pero estas plantas que han sabido aprovechar el boost de disponibilidad hídrica, ahora tienen que tener estrategias adaptativas para lidiar con la sequía, para lidiar con lo que aún puede quedar de competencia entre individuos, para lidiar con la herbivoría. Tienen que luchar por un sistema que es completamente inhóspito y durante un largo periodo de tiempo, estamos hablando de muchos años hasta el siguiente fenómeno, ¿no? Y no hay muchas especies que puedan conseguirlo. Durante 5 años estuve estudiando la principal especie forestal del territorio, llamada Prosopis pálida, y lo que logramos concluir de cómo la variabilidad climática afecta el crecimiento de esta especie, y disculpen, esta línea no la había visto antes, ignórenla, ¿vale? Es que existe evidentemente una variabilidad climática, y estas son algunas imágenes de cómo cambia la variabilidad climática en el tiempo. Verticalmente esto es el tiempo, y esto es la temperatura del océano en el Pacífico. Y aunque hay periodos fríos, hay también periodos muy cálidos que son los que estimulan el fenómeno del Niño, y esto repercute en el crecimiento, en la biomasa, en el crecimiento radial de los árboles. Y una vez que acaba este fenómeno, ¿vale? Notamos cambios estructurales en la morfología y en la fisiología de la planta. Notamos cómo la inversión en raíces es muchísimo mayor en las fases secas para mantener
la obtención de recursos hídricos en el subsuelo dentro de la napa freática donde aún puede quedar agua. Vemos cambios morfológicos en la estructura de la hoja para evitar la reducción de pérdida de agua por evapotranspiración y cambios estructurales en el tronco para reducir aún más el potencial hídrico y aumentar la densidad de la madera para evitar procesos de cavitación. Entonces, por lo menos en grandes especies forestales que recubren el desierto, bueno, que recubren las partes viables del desierto, hay cambios tanto estructurales a largo plazo para evitar que se formen burbujas de aire dentro de los troncos que eviten el transporte de agua desde el subsuelo. Hay una mayor cantidad de raíces para poder extraer más agua y hay cambios morfológicos en la hoja para adaptarse a procesos de sequía. ¿Vale? También encontramos que estas formaciones forestales tenían características clave que aumentaban la concentración de nutrientes del suelo a su alrededor, generando pequeñas islas de fertilidad. Y es curioso llamar conceptos de islas porque literalmente en algunos casos son formaciones forestales donde solamente hay una especie y puede que haya solamente un árbol cada cierta cantidad de hectáreas. Entonces, vemos como estos pequeños árboles, bueno, sí, estos pocos árboles representan un eje clave de la ecología de todo el ecosistema. La fertilidad y la subsistencia de cada ciclo de regeneración del bosque depende de la fertilidad del terreno proporcionada por esta especie, ¿no? Y finalmente veíamos cómo, además de la relación entre los nutrientes del suelo, los nutrientes de la hoja y la fertilidad que proporciona el árbol, factores clave asociados a la estructura del suelo, como es el porcentaje de arcillas, la conductividad eléctrica y el pH, también jugaban un factor clave en la nutrición de la planta, ¿no? Entonces, realmente pudimos ver cómo tanto el clima como el suelo en este ecosistema afectaba completamente los dos estados alternativos de la biomasa. Y entender cómo el clima afecta al bosque es un concepto que es muy atractivo cuando estamos estudiando eventos extremos, ¿no? Pero también lo podemos trasladar a escalas de magnitud inferiores y otro tipo de ecosistemas, como es el ecosistema mediterráneo, ¿no? Y actualmente estamos trabajando en un estudio para determinar cómo, a través de un gradiente climático, vemos diferencias en el comportamiento fisiológico de las encinas y su productividad en el tiempo. Entonces, utilizando información a partir de los inventarios forestales y de datos de campo, hemos establecido una serie de parcelas, que son estas 30 parcelas, que están ubicadas en un gradiente climático desde más árido hasta un nivel más húmedo. Y teníamos la teoría de que los factores ambientales, no solo la aridez, sino también la fertilidad del terreno, iba a tener cambios significativos sobre las características fisiológicas de las plantas. Y estos finalmente se iban a traducir en cambios en la tasa de crecimiento, que es cuando crece la planta entre año y año, provocados también por el estado de la biomasa de la planta, la densidad de árboles del ecosistema, la biomasa total del bosque y finalmente, combinado con la tasa de crecimiento, iba a provocar cambios significativos en la productividad forestal en su conjunto, ¿no? Y esto nos iba a dar un modelo finalmente de cómo el clima genera cambios en las características de las plantas y eso finalmente en su productividad, ¿no? Y tras analizar los datos pudimos observar que efectivamente existe un efecto tanto de los nutrientes del suelo como de las características del árbol, sus rasgos funcionales, que es la densidad de la madera y el contenido de nutrientes en hoja, tenían efectos significativos sobre la biomasa de la planta como sobre la tasa de crecimiento relativo, ¿no? Y finalmente el clima, que a su vez tenía un efecto también sobre los rasgos funcionales, afectaba a la biomasa total del bosque. Y finalmente esos factores afectaban la productividad forestal, reduciéndola en casos donde haya mucha aridez o una pobreza en nutrientes, ¿no? Entonces, estas son una serie de ideas quizá un poco sueltas, pero lo que quiero que os llevéis como mensaje global, ¿vale? Es que las condiciones climáticas dan forma y estructura y dan forma a la estructura y composición forestal del planeta.
¿vale? Es la precipitación, la disponibilidad hídrica y cambios en la temperatura que finalmente rigen la evapotranspiración y la aridez. Son claves para determinar cuándo el bosque va a crecer, cuánto va a crecer y qué mecanismos tiene para adaptarse a esas nuevas condiciones, ¿no? Y en el caso de eventos extremos, que son nuestros mejores ejemplos a la hora de pensar en cambio climático, cómo se va a adaptar este bosque cuando haya mucho menos precipitación, los eventos extremos nos muestran exactamente cómo el bosque puede llegar a adaptarse, hasta cuán plástico puede llegar a ser en tan poco tiempo cuando ocurren estos cambios climáticos. Y bueno, también nos muestran que el ecosistema continúa, ¿no? Incluso si el hombre lo cambia o no, si es producto de la variabilidad natural, el bosque va a seguir, va a cambiar, luego va a regresar y va a volver a estar, pero, pero no desaparece. El principal problema del cambio climático, basado en lo que ya está demostrado, ¿no? Es que esto puede acabar con la viabilidad del hombre en el planeta, no de la vegetación. El mundo va a seguir sin nosotros. Por último, decirles que el crecimiento forestal también depende responde a las fluctuaciones de la escalata hídrica, ¿vale? Y esas fluctuaciones generan cambios en la fisiología y la morfología de la planta. Bueno, un poco más de lo que ya he mencionado. Bueno. Gracias por vuestro tiempo. No sé si tenéis alguna pregunta. Sí, buenas. Muchísimas gracias, Pablo, por acercarnos a este fenómeno tan particular como es el del niño. Lo hemos oído por ahí en los medios de comunicación, pero bueno, pues ya vemos que es algo todavía que no se conoce. Quizá si hubiera afectado igual a la costa californiana, igual tendríamos más conocimiento. ¿Qué es lo que piensas tú? Bueno, afecta a la costa californiana, por supuesto. De hecho, Estados Unidos es uno de los principales países que más esfuerzo ha puesto por investigar el fenómeno del niño, porque el niño, después de que ocurre este boom de precipitaciones, o bueno, este cambio de regímenes de precipitación entre Sudamérica y Asia, el año siguiente, en teoría, es seguido por la niña, que es un efecto contrario, donde hay un incremento de precipitaciones en Asia mucho más de lo normal y una sequía inesperada en Sudamérica y también en California, ¿no? Y la niña además está asociada con el régimen de huracanes de Estados Unidos. Entonces, esto les interesa muchísimo, sobre todo porque un fuerte económico de Estados Unidos es el régimen ¿cómo se llama?, de seguros. Entonces, que lugares como Florida, por ejemplo, Nueva York, Washington, tengan que tener asegurada toda la ciudad, todo el estado por el régimen de huracanes, proporciona muchísimo dinero a las empresas de seguros y ellos necesitan saber con predictibilidad cuándo va a ocurrir un huracán o qué huracanes van a entrar o van a salir de Estados Unidos. Entonces, ellos tienen muchísima información. Y claro, California de hecho tiene un clima relativamente parecido a la costa sudamericana porque también tiene periodos donde no hay prácticamente ninguna precipitación y luego de repente asociados también al fenómeno del niño, pero con diferencias porque el verano y el invierno están puestos al revés. También se enfrentan a este boom verde, ¿no?, en los montes californianos. Vamos, es súper común, si lo googleas lo ves. Bien. José Luis Quero. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Espera un momentín. José Luis Quero comenta lo siguiente. Ese cambio climático cuestionable, un poco a tenor de lo que nos ha comentado el ponente Sí. segundo, ¿lo es menos cuando vemos los efectos en la vegetación? O sea, ¿tú qué crees? ¿Que está claro, la vegetación nos indica claramente lo que está Bueno, ocurriendo? hay una gran cantidad de artículos, ¿no?, que tratan de demostrar cómo el cambio climático está afectando el crecimiento vegetativo de las especies. Y creo que más en ecosistemas boreales. El problema con el cambio climático siempre es que necesitamos estudios durante largos periodos de tiempo.
Y si no, tenemos que abusar de estos gradientes climáticos para tratar de decir, bueno, pues si hubiera un clima más árido, la vegetación crecería menos. Y de esos artículos hay, o sea, pruebas de que eso va a ocurrir hay un montón. Ahora, pruebas de que el ecosistema se está volviendo más cálido o más árido, eso es nuevamente un lío entre los estadísticos, los climatólogos, los meteorólogos, porque habrá quien diga que sí, habrá quien diga que no. Entonces, incluso en Perú esto pasaba también bastante, porque varios sectores agrícolas afirmaban que había muchísima menos agua que antes y que tenían problemas para producir, pero los datos climáticos indican que por lo menos en los últimos 10 años la precipitación ha ido aumentando. Entonces, ¿cómo es posible que haya menos agua para todos si hay más agua en el sistema? ¿No? Bien, una matización del profesor González, tiene toda la razón. Efectivamente, él no ha discutido que aumente la temperatura, sino su origen. Ya. Está claro. Claro. Bien. Otra pregunta de José Antonio Moya. Dice, actualmente en la producción forestal la pregunta es, ¿se sabe si las masas se están adaptando a las adversidades climáticas? ¿Hay menos agua? No, esa era la pregunta. Sí. Eso habría que definir qué es la adversidad climática, ¿no? Porque nuevamente, si estamos hablando de la aridez per se, ¿no? Que es una combinación entre cambios de temperatura y precipitación, sí, hay muchos artículos que demuestran nuevamente cómo a través de gradientes de aridez la vegetación crece menos, ¿no? Y es mucho menos productiva en condiciones adversas. Por eso también es importante estudiar cuál es la plasticidad de las especies, hasta qué punto pueden adaptarse a estas condiciones negativas de precipitación y temperatura para mantener el mismo nivel de productividad. Si estáis leyendo el chat, también el profesor González Hidalgo comenta que en principio hay menos agua porque hay más vegetación que la consume. Eso es otro factor a tener en cuenta. Bien, no parece que haya muchas más preguntas. Podría mostrarse el mapa de puntos de control de aridez. ¿Quieren ver el mapa? Sí. Bueno, o si no, Antonio, dale la palabra a José Carlos. José Carlos ya puede hablar cuando quiera. No quisiera romper la intervención. Es simplemente el mapa final de los puntos de control en la península ibérica, en el gradiente de aridez que... que es mucho más abajo. No, que es Creía que era... al final. No, después de la catástrofe anterior. A ver. El índice de aridez va de menos a más. Joder. Sí, aquí ahora que lo dices creo que va de... ¿Puedo preguntar? Sí, claro, no, está bien, va de menos a más. Sí. En el norte, ¿puedo preguntar si arriba, cuáles son los puntos de control arriba? En el norte, en Galicia, en el noroeste. ¿A qué te refieres con puntos de control? Los lugares, porque es que por esa zona... esto es Lugo y Ourense, me parece. Ourense en el interior tiene aridez estival, que es lo característico del clima mediterráneo. Ojo, esa es la explicación de los vinos del Bierzo, del interior de Galicia y demás. Hay aridez estival y hay grandes y extensas plantaciones de viñedos. Vale, sugieres que son puntos más áridos de lo que parece. No, pregunto dónde son los lugares los lugares concretos de esos puntos de control. Ya sé que es un mapa muy grosero, de una escala muy... Bueno, yo es que no soy exactamente la persona que hizo el muestreo, ¿vale? Sé que yo tengo la información de la provincia, que como te digo es Lugo y Ourense, pero más exactamente... No puedo darte como que coordenadas más específicas porque... Bueno, te puedo dar las coordenadas, literalmente eso sí tengo, ¿no? Pero si te doy la coordenada no creo que te sirva, ¿o sí? No, es que si se está haciendo la productividad del bosque de encinas, sospecho que pueda ser el área de clima mediterráneo del interior de Galicia, que es una cosa en la cubeta del Bierzo y el interior de Ourense, que ocurre lo mismo, por ejemplo, en Potes, no sé si alguien conoce, donde está un famoso teleférico, en Cantabria, en donde también
se produce vid, particularmente el orujo de potes, si alguien es aficionado a los alcoholes fuertes. Eso quiere decir que tenemos unas condiciones de aridez en verano muy notables, aunque estemos en el norte de España. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. De hecho, yo provengo de la zona muy cercana de Potes, pero en Asturias, y la Encina es un bosque característico de aquellas zonas. Lo que pasa es que en ese caso, al amparo de una aridez edáfica sobre suelos calizos, en donde hay filtraciones en el interior y poca retención de agua. Gracias. Una charla muy bonita, ¿eh? Vale. Sí, es muy interesante de mencionar, porque cuando hablamos de cuál es el efecto que puede tener el clima sobre la vegetación, tenemos que hablar también de la periodicidad del clima, porque podemos decir, bueno, hay un proceso de aridez en verano, pero estamos hablando del clima anual, estamos hablando del clima estacional, el clima mensual, porque todo eso puede tener un impacto en la vegetación, según la vegetación puede ser capaz de subsistir grandes periodos de tiempo sin tener acceso a agua, ¿no? Y hasta qué punto el suelo puede retenerlo y por cuánto tiempo. No cuál es la necesidad de campo. Y la encina tiene mecanismos de control de hojas, sí, de hecho, sí, hojas. Sí. Por eso digo que quizá si solamente es un periodo de aridez en verano, quizá no, considerando que la encina no sea un factor tan importante. ¿Habéis tratado de ver en el tiempo algunos indicadores de aridez, como el SPI o el SPI, Standardized Precipitation, alguno de estos, para poner en contexto las medidas que hayáis hecho de productividad? Pregunto, ¿eh? Dame un segundo, es que no sé si puedes repetir. Es que desde que comparto pantalla pierdo algunas capacidades y no te oigo, es que se escucha muy bajito. Vamos a ver, mi pregunta es si habéis contrastado vuestras medidas de productividad, no sé cómo las hacéis, si hacéis, no sé, estudios no sé, de clorofila, no lo sé, o con qué indicador medís la productividad, si lo habéis comparado con datos climáticos reales para afirmar que la aridez, y luego si esa aridez aumenta o no en el tiempo como indicador o factor de desencadenamiento de esos cambios de la productividad. Pregunto, ¿no? Si lo habéis hecho. Vale. Mira, el clima lo obtenemos de varias fuentes de datos, ¿vale? Concretamente estamos utilizando el índice de Martone, obtenido a partir de datos del WorldClim. No te aconsejaría que siguieras con esos índices muy groseros. ¿Perdón? Que son índices muy groseros, quizás se podría... Sí, son índices muy groseros, sí. Bueno, pero los hemos comparado también con otros índices. No los recuerdo de memoria porque hay muchos, como 10. No, hay muchísimos. Pero vamos, que eran más o menos coherentes, ¿vale? También comparas con los de la CRU, que sí tienen datos mensuales. Ahora, la biomasa... Perdón, has dicho del Climate Research Unit, los datos del Climate Research Unit. Ojo, porque son unas mallas hechas para toda la península con 19 observatorios. Ojo, estás manejando datos de una Claro, luego hay una grosera. Extrapolación seguramente. Pero muy grande. Y ojo con ello. Ojo con ello. Sí. Bueno, ya te digo, son del WorldClim. Los que tenemos son del WorldClim, pero me refiero a que tratamos de ver que haya una coherencia entre esos datos y los demás. Ya. Sí, bueno, pero es que el WorldClim surge al final para la península de los datos del Climate Research, es decir, es tautológico, ¿no? Porque te estás evaluando a ti mismo. Luego, si quieres, hablamos sobre esta cuestión, si te parece. Okay. Bueno, por responderte el resto de dudas, si quieres, la biomasa se obtiene a partir de los inventarios forestales que miden el diámetro basal y a partir de ahí, con ecuaciones de biomasa, se estima la biomasa total del árbol y restándolo entre un inventario y otro inventario, ¿vale? Que ocurren en 10 años de distancia, se calcula la producción de biomasa, la producción forestal. Alométrica, eso es lo que nos manejáis. Y luego, aparte, nosotros vamos y de esos mismos árboles tomamos características de hoja y de tronco para medir los rasgos funcionales que determinan, que en teoría están asociados con cuán productivo es el árbol. Si hay ciertas características en la hoja que están asociadas a una mayor tasa fotosintética y tendría que tener sentido que esas características estén asociadas con el crecimiento, con la biomasa, que es finalmente lo que encontramos. En esta diapositiva vemos como plantas que tienen un LMA mayor tienen una mayor producción de biomasa. El LMA es una característica de la hoja asociada con la fotosíntesis y la tasa de consumo de recursos de la planta. Sí, eso es evidente. Si el clima es un factor de... La cuestión es si el cambio del clima te está modificando esto, porque eso también muestras.
Además, es que hay una relación clara y evidente, por supuesto, de las condiciones climáticas en el crecimiento de las plantas. Eso es evidente y lo muestras de una manera muy clara. Sí, bueno, esta relación sobre todo es casi universal. Se publicó por primera vez, creo que, no sé si en Nature en el 2005 o algo así. No, la relación entre la aridez y este rasgo funcional concreto, que es quizá de lo más importantes en la hoja. ¿No? Entonces, lo digo porque es verdad que es súper importante tener buenos datos climáticos y como son tan accesibles, es a veces muy tentador coger cualquier dato, ¿no? Pero luego entra la pregunta de, bueno, pero esta relación, es la misma que deberías tener basado en todos los datos que ya hay, me refiero, es coherente con el espectro global, porque si no lo es, entonces puedes cuestionarte tus datos climáticos, ¿no? Pero en nuestro caso, como realmente coincide con lo que esperábamos, pues no los cuestionamos demasiado, ¿no? Es verdad que podrían ser mejores datos, porque me imagino que aquí habrá una gran red de estaciones meteorológicas que pueden proporcionar mejores datos. Yo te sugiero una malla de alta resolución. Ya. Con 10 kilómetros de resolución quizás te pueda dar información más adecuada a cada uno de los puntos de control. Quizás existe esa malla, ¿eh? Esa malla existe, de precipitaciones y temperatura. Vale. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Bien, pues si no hay más preguntas, vamos a acabar. Sin duda, dar las gracias a todos los ponentes, José Miguel, José Carlos, Blanca y Pablo. Ha sido un auténtico lujo contar con todos vosotros y esperemos que no sea la última vez. Y a todos alumnos y demás escuchantes, estoy convencido de que habéis aprendido mucho y que habéis disfrutado también con estas charlas tan claras y sobre todo habéis aprendido el debate en la ciencia es fundamental. Muchísimas gracias. Si mis compañeros Mari Carmen del Campillo y Antonio quieren añadir algo, tienen la palabra. Simplemente recordar, ¿no?, que tienen los alumnos de primero tienen un house for Platers para resolver hasta la 1 respecto a la charla de hoy, ¿vale? Que no se olviden. Y dar las gracias también a todos los asistentes, a los participantes, a los presentadores por esta jornada, ¿no? Sí, me sumo a las felicitaciones de Vital y de Antonio. Felicidades a los ponentes, ha sido todo un lujo, y a los alumnos por ese seguimiento casi masivo. Han estado un poco animados, animados y casi impresionados, pero muchas gracias. Ha sido una jornada con mucho éxito a todos. Y a ti, Antonio, por la organización de este evento, que ha sido todo un lujo y ha salido todo estupendamente. Antonio, me parece que tengo aquí una pregunta de Francisco Almansa Domínguez. ¿Me oyes? No. Sí, José Carlos. Sí, tengo aquí en el chat una pregunta de Francisco Almansa Domínguez. Por cierto, yo intentaba hacerle un chat a Pablo César, que acaba de presentar, pero me parece que le han mandado no lo sé, porque esto lo manejo muy mal. Algo he hecho mal. Vale, bueno, no la leo, no puedo leer esa pregunta. Yo tengo aquí una pregunta, Francisco Almansa Rodríguez. ¿Qué cree usted que pasará en Andalucía, más en concreto en Jaén y Córdoba, en los próximos 50 años? No lo sé. No lo sé. Yo no trabajo con modelos. El futuro no es mi campo de trabajo. Yo llevo trabajando 20 años en el rescate de datos climáticos y la elaboración de mallas de alta resolución, que las tenemos colgadas en la página clices.es, disponibles, las de la segunda mitad del siglo XX, para el que las quiera. Está con toda la información que teóricamente se registró en España en algún momento, a partir de los fondos documentales del meteorológico, después de lograr tener esos datos, y luego, antes del año 50,
con los libros resúmenes porque la información que se registraba a la que finalmente acabó digitalizada en las bases de datos hay un gran trecho. Antes de los años 50 podemos calcular que se introdujo en las bases de datos un 20% de información, es decir, muchísima información sin entrar en esos fondos documentales que nosotros hemos pasado años digitalizando. Con todo ello hemos elaborado unas mallas de alta resolución, hay algunas publicaciones y demás, y en esa página web que he comentado, clices, unizar.es, están disponibles al que las quiera y incluso los artículos con los que las elaboramos. Yo trabajo hacia atrás, hacia el pasado, intentando ver el contexto del presente, la proyección hacia el futuro. No sé, podría empezar a proyectar aquí, porque tengo varias presentaciones hechas, de qué es lo que ha ocurrido con todas las proyecciones que llevamos haciendo, pero es que han sido sistemáticamente falladas o fallidas. No sé si puedo abusar de todos los presentes y poner en pantalla pues alguna de las previsiones que nos han hecho, porque francamente la confianza que yo tengo en los modelos como predictores del futuro es muy baja. Otra cosa es que pueda entender que en el caso de ocurrir determinadas circunstancias se pueda producir un aumento, que continúe el aumento, pero no lo sé. La verdad es que no tengo ni la más remota idea de cuál es lo que puede ocurrir en el futuro. Estaba buscando, aunque es una información que es vaya pasada, pero no sé si tengo ocasión de proyectar mi pantalla. Voy a darte permiso. O el rol de panelista, a ver si. Aquí, de presentador, perdón. Pues ahora. Podría presentar yo entonces ahora, ¿no? Share. ¿Si quieres? ¿Se ve mi pantalla? Sí, se ve. Bueno, vamos a ver, es que esto viene de otra historia. Esto es lo que ocurre hasta el año 20, entre, creo que es 1975, puede que tomase algún año, y 1975 y 2018. En rojo, grueso, verde grueso y azul grueso, lo que ocurrió en 2 satélites y en los reanálisis. Y arriba están el conjunto de modelos. O dicho de otro modo, llevamos años en donde se nos ha indicado que las cosas iban a pasar de una manera. Estamos viviendo cerca de 20 años bajo ya periodo predicho por los modelos, y los modelos sistemáticamente han dado valores mucho más elevados a lo que ha sido la realidad. No hay consenso entre la realidad y los modelos. No es que yo tome unos datos o no, es que esta es la realidad, guste o no guste. Y luego dentro de los modelos, pues el señor de la foto parece estar muy contento, porque realmente el modelo que más acierta o se acerca a los datos medidos es el famoso modelo ruso, que tiene en cuenta fundamentalmente las variaciones solares. Antes me hacían una pregunta de cuál es la causa del incremento de las temperaturas en los últimos 200 años. En los últimos 20, 30, 50 años las variaciones habría que atender bastante más a lo que ocurre con las variaciones solares, como nos dice este modelo, porque al menos es el que está indicando unos resultados mucho más cercanos a lo que luego miden nuestros sensores, los satélites, las ondas, etcétera, etcétera. Gracias. A ver dónde estoy yo ahora. Aquí, Carlos. No sé dónde estoy ahora. Stop sharing. Voy a quitar exactamente. Sí. Gracias. Era simplemente tratar de contestar. Muy bien. Bueno, no sé lo que pasará en Andalucía. Me imagino que siga siendo la maravillosa tierra. Muchas gracias, José Carlos. Yo creo entonces que podemos poner punto final, ¿no? A la jornada, salvo si alguien quiere volver a intervenir. Vale. Pues nada, acabamos. Muchas gracias a todos los asistentes. Estamos en contacto, José Carlos. Gracias. Hasta la vista. Un millón de gracias. Hasta luego. Hasta luego.